respecto del eje Y, el baricentro pasa por 0, ¿sí? Y respecto del eje Z, el baricentro, yo conozco esta distancia y conozco este ancho. O sea, el dato que nos estaría faltando respecto al origen de coordenadas es esta distancia, pero esta distancia, ¿cómo la podemos obtener? Como la diferencia entre B y esta distancia de Z, que es dato, ¿sí? Entonces tenemos la ubicación del baricentro de este perfil UPN respecto al eje de coordenadas general. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Buenísimo. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No lo vuelvo a explicar? No, profe, está bien. No, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a analizar la sección de semicircunferencial, la semicircunferencia esta. Estos datos yo no se los pasé, pero si ustedes agarran, van a alguna tabla, acá creo que la tengo abierta. Ahora vamos a llegar ahí a esa sección semicircunferencial, pero lo que habíamos dicho era que para cada sección podemos encontrar sus características en una tabla. Este es el caso del rectángulo, lo que nosotros ya habíamos calculado, lo tenemos acá, o habíamos demostrado en el desarrollo teórico. El caso de un rectángulo, pero determinado a partir de un eje oblicuo, en caso de un triángulo donde los ejes coinciden con uno de los vértices de ese triángulo, un triángulo isósceles donde el baricentro, el par de ejes pasan por el baricentro, otro triángulo donde es rectangular y el par de ejes pasa por el baricentro. Y bueno, tenemos para un trapecio, para una circunferencia, para una semicircunferencia, para un cuarto de circunferencia. Tenemos una porción de circunferencia. Ustedes se van a encontrar que hay tablas para las distintas secciones. Entonces, para este caso particular, el nuestro, que es una semicircunferencia, bueno, obviamente el área es lo más fácil y lo que ya conocemos. Esta distancia, el par de ejes es baricéntrico. Esta distancia está definida desde la base de la circunferencia al eje X, donde está ubicado el baricentro, es 4R sobre 3pi, ¿sí? El momento de inercia respecto de este eje X es todo esto. El momento de inercia respecto al eje Y es todo esto. Entonces, tengamos en cuenta que lo que para nosotros acá es X, para nosotros es Z, y lo que es Y corresponde con Y. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, volviendo al ejercicio, ahora sí vamos a compartir. Modo presentación. Vamos a calcular. De la circunferencia no nos dan datos, pero sabemos que el diámetro es el ancho del perfil UPN, ¿sí? Entonces el radio va a ser B sobre 2, y a partir de eso vamos a poder calcular el área. La distancia esta I2, que es la distancia donde está ubicado el baricentro desde su base, está determinado por 4 radios dividido 3pi, que es esto. Bueno, reemplazando vamos a poder determinar a qué distancia está desde su base el baricentro. Y por consiguiente, conociendo esta distancia, sabiendo esta, vamos a poder determinar la distancia al par de ejes de referencias que plantea el problema, ¿sí?
Entonces va a ser I2 más H sobre 2, va a ser esta distancia desde el baricentro de la circunferencia a este par de ejes de referencia. ¿Sí? Y después... Profe, ¿puede repetir lo último? Me Sí, perdí. cómo no. Sí. Nosotros en algún momento vamos a tener que utilizar estas distancias. ¿A qué distancia está el baricentro de esta semicircunferencia respecto de este par de ejes de coordenadas que nos dieron como referencia en el ejercicio? ¿Sí? Entonces, ¿cómo la vamos a determinar esta distancia? Esta distancia podemos decir que es la suma de I2 más H sobre 2. ¿I2 de dónde la vamos a sacar? I2 es la distancia desde el baricentro de esta semicircunferencia a la base de la semicircunferencia y que viene dado por tabla, ¿sí? Obviamente esto tiene una demostración que nosotros no lo vamos a hacer. Más esta distancia h sobre 2. ¿Y h sobre 2 quién es? La mitad de la altura del perfil y UPN. Si valía 120, este h sobre 2 vale 60. Ah, está bien, profe. ¿Sí? Perfecto. Bien. Gracias. No, por favor. Y después, bueno, vamos a calcular los momentos de inercia respecto de I y respecto de Z. ¿Sí? Recuerden, del par de ejes baricéntricos, esto de la circunferencia. Después si los trasladamos acá, y bueno, posiblemente tengamos que aplicar Steiner. Ahora vamos a ver qué hay que hacer. Y bueno, lo del triángulo es lo más conocido, porque aparte lo habíamos determinado en el punto 1. El área base por altura sobre 2, ¿sí? Esa altura es h sobre 2, ¿sí? Porque la mitad coincide con la mitad de la altura del perfil. Entonces, la altura de este cateto es h sobre 2. Recuerden que la distancia baricéntrica a sus catetos era h sobre 3 y b sobre 3. Lo que pasa que acá tenemos h sobre 2 porque nos estamos refiriendo a este cateto, ¿sí? Entonces, si este cateto vale h sobre 2, esta distancia desde el baricentro hasta acá va a valer h sobre 2 sobre 3, que es la tercera parte. Y bueno, lo mismo vamos a hacer, que ya es dato porque lo resolvimos en el ejercicio 1, los momentos de inercia baricéntricos respecto de I y respecto de Z. ¿Sí? Bien, ¿y ahora qué nos queda hacer? Bueno, agarrar, completar esta tabla, que es la misma que el ejercicio anterior. Vamos a poner las áreas de cada una de estas secciones, los baricentros de cada una de las secciones que ya los calculamos. Con esto nos va a permitir calcular el momento estático respecto de I, momento estático respecto de Z, ¿sí? Vamos a sumar los momentos estáticos y dividido el área total, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el baricentro de toda la figura, ¿sí? El baricentro de toda la figura. Y el baricentro de la figura va a dar aproximadamente por donde está esto, ¿sí? Fíjense que en Z les va a dar positivo y en I les va a dar negativo. Después, ¿qué tenemos que hacer? Seguramente nos está pidiendo que calculemos los momentos de inercia respecto a este par de ejes baricéntricos. Entonces, si no... miren, les estoy dando como dato el baricentro, ¿sí? Les estoy dando como dato el baricentro. O sea que cuando ustedes hagan toda esta tabla y lleguen al par de valores, van a tener que llegar a este valor. Si no llegan a este par de valores, porque hay algo que ahí le están metiendo la pata. ¿Profe? Sí. En la diapositiva anterior. Sí. Sí. En esa. Sí. Abajo del baricentro. Dice Sí. IG igual a la sumatoria del momento de Z. ¿Está bien? O sea, de Z con respecto Sí. Si voy a calcular el I. Sí. Bien. Sí, está bien.
Eh, bueno, a partir de este baricentro, ustedes van a tener que calcular, vamos a ver qué pide el ejercicio, momentos de inercia respecto de el par de ejes baricéntricos. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? La distancia de esto que ya lo habíamos calculado, que son estas, ¿sí? Ahora, este perfil UPN, que su baricentro lo tiene, habíamos dicho por acá, si mal no recuerdo. Déjenme ver, acá lo tenemos, su baricentro lo tenemos acá. ¿Sí? Vamos a tener que calcular esa distancia desde acá hasta ahí. Lo mismo vamos a tener que hacer con la figura 2, esa distancia desde acá hasta ahí, que ya lo habíamos hecho, perdón, eso ya lo habíamos hecho. Acá. Entonces, tenemos que referirnos a este par de ejes baricéntricos, ¿sí? A este par de ejes baricéntricos. Entonces, la distancia que tenemos desde el baricentro del perfil UPN, que dijimos que está por acá, a este par de ejes baricéntricos. La distancia que tenemos de este perfil semicircular que está por acá a este nuevo punto de referencia. Y lo mismo para el triángulo, la distancia que tenemos del triángulo este hasta este punto, ¿sí? A partir de ahí vamos a calcular los momentos de inercia y vamos a calcular a partir de Steiner los momentos de inercia respecto a este par de ejes baricéntricos. Ustedes se fijan, es exactamente lo mismo que lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, ¿sí? En el ejercicio anterior habíamos calculado respecto del par de ejes baricéntricos esta distancia y esta distancia. Habíamos calculado los momentos de inercia, después habíamos aplicado Steiner y habíamos calculado los momentos de inercia baricéntricos. Acá es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, profe, en este ejercicio el J y Z de G no, el J y Z de G, ¿cómo es? No se tendría que anular. Y no se tendría que anular, exactamente. Muy bien. Y a ver si les di algún resultado. No, no les di ningún resultado. Ah, pero les di la circunferencia de Moore y bueno, acá ustedes van a poder verificar los resultados. Como tercer... Profe, Sí. una consulta. Me perdí una vez que yo saco los baricentros de todas las figuras, por Sí. separado, ¿no? Sí. ¿Cómo hago para ubicar el baricentro de toda la figura completa Bien. de Acá. esta figura, sí? Sí. Recordá que por definición los momentos estáticos tienen la propiedad de poderse sumar, ¿sí? Cuando vos tenés una figura compleja y lo dividís en sectores, después podés sumar parcialmente esos momentos estáticos. Entonces, ¿vos qué hacés? La sumatoria de cada uno de los momentos estáticos dividido el área total. Y ahí te da la coordenada, por ejemplo, en I, respecto al baricentro de toda esta figura. No sé si eso es lo que me preguntaste. Ah, eso sí, eso era lo que pregunté. Sí. Joya. Ahora sí entendí. Gracias, profe. No, por favor. Y les decía que bueno, que acá un poco les adelanté qué valores tienen que dar. Después nos pedían que calculemos la posición de los ejes principales de inercia y los valores de los momentos. Que bueno, ya sabemos cómo se calculan las posiciones y los valores. Y por último, acá yo les di resuelto la circunferencia de Moore. Pero no para que la tengan. Bueno, sí, ustedes la van a tener que hacer. Pero aprovechen y verifiquen que los datos o los cálculos que ustedes van a tener que hacer
coincidan con esta circunferencia de Mohr ya hecha. Los pasos de la circunferencia de Mohr es exactamente el mismo que lo indicado acá. ¿Sí? ¿Quieren que lo repasemos? Poníamos un par de ejes de referencia. Desde el origen trazábamos el valor del momento de inercia en I. A continuación, todo en escala, ¿no? El valor del momento de inercia en Z. Calculábamos el centro de la circunferencia como JI más JZ sobre 2, que sería el radio. Pinchábamos acá con el compás, trazábamos la circunferencia. En el punto de encuentro entre JI y JZ trazábamos el producto de inercia o el momento de inercia centrífugo. Si era positivo era hacia abajo, si era negativo era hacia arriba, ¿sí? Definíamos este punto O a partir de donde termina el segmento del momento centrífugo. Trazábamos este eje entre el punto O y el centro de la circunferencia. Hacíamos cortar a la circunferencia y definíamos los puntos A y B. ¿Sí? Esos puntos A y B los uníamos con el origen de este par de ejes coordenados, ¿sí? Con G. Entonces, estos ejes nos daban las direcciones de los ejes principales de inercia. Y después, tomando el segmento AB, ¿sí? AO, si lo hacemos en escala, esta distancia, esta magnitud, esta cota, nos tiene que dar el valor del J1, el momento de inercia principal 1, y OB, el momento de inercia principal 2. El trazado de esta circunferencia es exactamente igual. JI, JZ, momento centrífugo, trazábamos la circunferencia, desde el momento centrífugo lo hacíamos pasar por el origen y cortábamos a toda la circunferencia, determinamos este punto y este punto, entonces trazábamos un eje desde el origen a ese punto de intersección y desde el origen al otro punto de intersección y definíamos el momento, la posición del eje principal de inercia y la posición del otro eje principal de inercia, ¿sí? Y después teníamos desde este punto de intersección al punto que habíamos llamado O, el valor del momento principal de inercia y el otro valor del otro momento principal de inercia. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, No, por profe, ahora. hasta acá bien, ¿eh? ¿Se va entendiendo o yo sé que son muchos conceptos, ojo, no. Lo que yo pretendo es que pregunten todo lo que no se entienda, y si tengo que volver a repetir no hay ningún problema, chicos, ¿sí? No, profe, se entiende bien todo. ¿Sí? Me gustaría por lo menos entender más para qué sirve cada cosa. Pero bueno, calculo que eso con el tiempo. Y es lo que hablábamos el lunes pasado. O sea, ahora son, a ver, cuando éramos chicos y nos hablaban del área de una pared, vos decías, ¿para qué quiero saber el área de una pared? ¿Sí? Pero Claro. cuando la tenés que pintar, te sirve porque a partir de eso vos calculás los litros de pintura. Bueno, entonces, ahora no estamos hablando del área de una pared, sino estamos hablando del momento de inercia de
una viga, de la sección de una viga. Entonces decimos, ¿para qué me puede servir el momento de inercia? Y era lo que hablábamos el lunes pasado. Por ejemplo, nos va a servir en algún momento para determinar cuánto se flexiona esa viga cuando está sometida a una carga, por ejemplo. Entra en juego ahí. Claro. Claro. Pero sí, es un poco abstracto. Inicialmente es un poco abstracto y difícil Claro, de... porque yo, por ejemplo, ahora no veo más que números, por ejemplo, pero bueno, es lo que decía usted. Tal cual. Un poquito de paciencia. Y bueno, y después que la segunda mitad del año los vamos a usar y vamos a tener que volver a tomar este práctico, porque seguramente hay conceptos que se van a perder y los van a tener que volver a refrescar. Pero bueno, sí se van a usar. Es mucho más divertida, como les decía la vez pasada, o por lo menos para mí, la segunda parte del año, porque ahí uno ya empieza a entender la materia. Ah, esto era para esto. Eh, mismo un par de temas que vienen ahora más adelante, que es fundamental, que se llaman diagramas de característica, y al principio uno no llega o no logra visualizar, van a ver que son unos métodos gráficos bastante complejos y que uno dice, ¿para qué estamos viendo esto? O sea, te perdés en el camino y no lográs visualizar, pero después, la segunda mitad del año, bueno, va cerrando todo esto, ¿sí? Pero bueno, son pasos que tenemos que dar, chicos. No, por supuesto, profe, sí, sí. Vamos con el ejercicio 4. Dice, en la siguiente figura plana, el cuadrado dentro del rectángulo representa un área vacía. O sea, ¿qué es esto? Es un rectángulo, ¿sí? Donde es un triángulo donde este rectángulo está vacío, ¿sí? O sea que el área es todo lo celestito. El rectángulo es un vacío. Se pide determinar el baricentro de la figura respecto al eje Z. En realidad respecto al par de ejes. Acá está mal el enunciado. A ver, pensemos un poquito. Con lo que ya vimos, si no estuviese este vaciado, esto sería un triángulo, ¿sí? Completito. ¿Qué les parece el baricentro? Por lo que ya estuvimos viendo, respecto al eje Z, ¿a qué distancia estaría? BS sobre 2. Ah, Respecto al eje Z, O sea, la distancia esta. Profe, ¿era un tercio, no? ¿Cuánto era? B sobre 3, B tercio no sobre era 3. de H. No, era un tercio, bien el que lo dijo. Un tercio, ¿sí? ¿Y un tercio de quién? De la altura. Si esto fuese un triángulo completo donde no está el vaciado ni hace falta calcular todo esto. Nosotros ya sabemos que el baricentro está a un tercio de la altura. Este triángulo tiene altura 3, quiere decir que el baricentro estaría a 1. Y fíjense que el eje Y es un eje de simetría, ¿sí? Es un eje de simetría. Quiere decir que el baricentro está sobre ese eje de simetría. Pero bueno, este no es un triángulo lleno, es un triángulo donde tiene un cuadrado que lo vacía en alguna parte del triángulo. Entonces nos pide que determinemos el baricentro. Nos dan como dato C, que es donde está ubicado el rectángulo, ¿sí? Donde C es igual a esta distancia 1 más
la longitud de este lado sobre 2. Quiere decir que esto ya lo tenemos determinado. Y nosotros sabemos que para determinar los baricentros o el par de coordenadas que definen el baricentro, mejor dicho, es así, no los, sino el baricentro, tenemos que calcular el par de coordenadas, está dado por la sumatoria del momento estático respecto del área, respecto de z, cuando es y respecto de y, cuando es z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizarlo en formas separadas, como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, agarramos el triángulo, base por altura sobre 2, momento estático respecto al eje Y es 0. ¿Por qué? Porque todo lo que está de este lado se anula con todo lo que está de este lado. ¿Sí? Momento estático respecto de Z, ya lo habíamos calculado. Primer punto del trabajo práctico, B por H cuadrado sobre 6. ¿Sí? Ahora bien, vamos con analizar esta sección vacía. El área obviamente es lado por lado, porque es un cuadrado. Momento de inercia respecto al eje Y. Momento de inercia respecto al eje Y. Todo lo que está de este lado se anula con todo lo que está de este lado. Es 0. Momento de inercia respecto al eje Z. Es el área de este cuadrado por la distancia desde el baricentro al eje Z, es C. La distancia. El área por la distancia desde el baricentro al eje Z, que es C. A2 por C. ¿Sí? Entonces, si queremos averiguar el área total de esto, va a ser el área del triángulo menos el área del cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Momento estático es la sumatoria. Respecto de Y, 0, 0, va a dar 0. Respecto de Z, lo mismo. Área llena, momento estático menos área vacía, momento estático. Los momentos estáticos acá se van a restar, porque acá le estamos quitando. ¿Sí? Entonces va a ser SZ1 menos SZ2. ¿Me llamaste a propósito vos? ¿O sin querer? Estoy Entonces, ¿me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, las coordenadas que definen al baricentro es sumatoria de los momentos estáticos respecto de Z sobre el área total, que ya la calculamos, y el momento de Z ya lo calculamos, y respecto de Z es sumatoria a los momentos en Y dividido el área total. Obviamente, si la sumatoria da 0, este valor, ¿cuánto va a dar? 0. 0. Y es lógico, porque es un eje de simetría. ¿Sí? ¿Se entendió o va de vuelta? No, profe, se entendió perfecto. Sí, sí, sí. ¿Qué diferencia tiene este ejercicio con los anteriores? Es que, bueno, no siempre las áreas se suman o los momentos estáticos se suman. En este caso, tenemos un área que es vacía. Entonces, hay que restar. Y por último, a ver, este es el último ejercicio. En la siguiente figura plana, ambas circunferencias dentro del rectángulo representan áreas vacías. De vuelta. El baricentro del rectángulo coincide con los ejes de coordenadas Z y. O sea, el baricentro del rectángulo coincide
con el par de ejes coordenadas ZI. Se pide determinar el diámetro de, o sea, de este agujero de la circunferencia menor, para que el baricentro de la figura coincida con los ejes ZI. A ver, ¿qué nos están pidiendo? Nosotros tenemos un rectángulo, tenemos un área vacía, que es de una circunferencia, que está ubicado a una distancia C, y tiene un diámetro D. Tenemos a una distancia 2C, otra área vacía circular, ¿sí? Con un diámetro tal que el baricentro de todo esto esté coincidiendo con el origen de los ejes coordenados ZI. Entonces, ¿qué nos piden? Calcule D para que el baricentro dé acá. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, de vuelta, ¿qué tenemos que hacer? Sumatoria de los momentos estáticos respecto del área nos van a dar el par de ejes donde está ubicado el par de coordenadas donde está ubicado el baricentro. Si a nosotros nos están pidiendo, bueno, pasamos a este. Si a nosotros nos están pidiendo que el baricentro esté acá, ¿sí? Nos están pidiendo que el baricentro esté acá. Entonces, a ver si nos damos una idea, ¿qué tendría que pasar con la sumatoria de los momentos estáticos? Que es 0. Tienen que anular. Claro, tendrá que ser 0. Debe ser, se tienen que anular, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a calcular las áreas del rectángulo, de la circunferencia mayor, de la circunferencia menor. Momentos estáticos, como están sobre el eje Y, ya sabemos que va a ser 0. Momento estático del rectángulo respecto del eje Z va a ser 0 porque es un eje de simetría. Respecto de la circunferencia mayor va a ser el área de esta circunferencia por la distancia C, y de la circunferencia menor va a ser el área de esta circunferencia, que no la conocemos, por esta distancia 12. ¿Sí? Pero, profe, Sí, profe. ¿qué asegura que sea 12 si no sé el diámetro que tiene que tener? Bueno, pero te están diciendo, mira, tiene que tener un diámetro, o sea, el problema te plantea que esté a una distancia 12, ¿sí? Bueno, calcula el diámetro para que en esta distancia 12 el baricentro me dé acá. Ah, ok, o sea, ya es dato que está a 12 el centro de esa circunferencia. Exactamente. Ah, ¿Sí? Profe, ¿por qué esa circunferencia es negativa en la otra diapositiva? Ah, ahora vamos a verlo. Perfecto. Bien. Fíjense una cosa. Momento estático de la circunferencia 2. Dijimos que es el área por C. Ahora bien, ¿cómo es C respecto a este eje de coordenadas? negativo. Negativo. Entonces el momento estático de esta circunferencia va a ser negativo. Sí. Y acá lo tengo. ¿Se han dado vuelta? Están dado vuelta. Sí. Veamos este, a ver. Está bien, pero es por cómo están dispuestos los ejes, ¿no? Exactamente. Ah, está bien. Momento estático de esta circunferencia menor respecto de esto, ¿cómo es? Positivo, Positivo, sí. ¿sí? Pero atención, ¿y por qué es tan negativo? Y acá puede llegar a dar a confusión, ¿sí? ¿Por qué están invertidos los signos?
A ver si alguno se da cuenta por qué. Porque como son figuras vacías, yo los tengo que restar. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Del ejemplo anterior, son figuras vacías, lo tengo que restar. ¿Se acuerdan? Sí, entonces el otro, como está al lado negativo, se le va a poner un menos. Exactamente. Como está del lado negativo, se transforma en positivo, y este que estaba del lado positivo se transforma en negativo. Eso lo puso como para adelantar, ¿no, profe? Porque en realidad lo puede poner con los signos que se ven en el gráfico y después cuando lo resta en el área total. Si lo querés ver así, sí. Sí, sí. Quiero que entiendan el concepto, ¿sí? Momento estático de esta circunferencia respecto al eje Z es negativo, ¿sí? Pero como lo tengo que restar, porque es un área vacía, se va a transformar en positivo. Claro, porque queda menos por menos. Exacto, perdón. Acá, momento estático de esta área vacía respecto al eje Z es positivo. Pero de vuelta, lo tengo que restar, entonces negativo. ¿Y qué hago? La sumatoria de los momentos estáticos. A2 por C menos A2 por 2C. ¿Sí? Esto tiene que dar igual a 0. Esto tiene que ser igual a 0. Planteo esta igualdad. Anulo C, simplifico C porque son iguales. Me queda A2 menos A3 por 2. ¿Sí? Reemplazo el área por los diámetros. ¿Sí? Y de acá voy a despejar D, el diámetro menor. Y van a llegar que el diámetro menor es igual a D sobre raíz de 2. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe, perfecto. Bien. ¿Seguro que se entendió? Sí, profe, sí. Bien. Bueno. Y acá llegamos al fin de este trabajo práctico. Profe, Sí. si no tiene nada más que explicar, ¿le podría consultar una cosa? ¿Se acuerda de J y Z? En este que en el punto 4 no se tendría que anular. Yo en lo que nos dio el profe tengo cómo calcularlo, pero no sé si está bien cómo lo calcularía yo. ¿Le puedo consultar cómo hacerlo? Sí, cómo no. Esperá que Sí, sí. con esto. Punto 4 me dijiste. Así lo vemos todos. Sí, sí. Ahí cuando hay que calcular el JZI. Acá. Sí. Sí. Yo en la teoría tengo que el JZI es igual a la integral de ZG por IG más ZG por B más A por IG más B por A, que BA serían las distancias al eje, a los ejes baricéntricos. Sí. Sí. Y todo eso, bueno, por diferencial de F. Sí. Lo que tengo duda yo es si diferencial de F sería lo que hicimos en los puntos pasados, que era tomar una pequeña parte de la pieza y, digamos, multiplicar el diferencial de la pieza por la base o por altura, depende de lo que estés calculando. Claro. Mira, en este caso se te va a complicar Okay. calcular porque son figuras más complejas, ¿sí? Entonces, vos vas a tomar, por ejemplo, el perfil este, y aguantar un cachito que te lo voy a mostrar acá. Dale. Vamos a buscar la tabla de perfiles.
Mirá, momento estático, el Q, ¿sí? Sí, profe. Bueno, te lo da como dato respecto del eje X y respecto del eje Y. Respecto del eje X, te lo da momento estático de media sección. ¿Por qué es momento estático de media sección? Porque la sección completa, ¿sí? De la sección completa, todo este momento estático de la mitad para abajo se anula con el momento estático de la parte superior, ¿sí? Y te Sí, da un profe. valor, ¿sí? Esto de que los momentos estáticos se anulan es siempre que consideremos nuestro eje como en el baricentro, ¿no? Si nosotros lo desplazamos, ¿ya dejarían de anularse o sigue Y, anulándose? no, y si vos lo desplazás, dejan de anularse, ¿sí? Ok, Dejan de anularse. Y tiene que coincidir con ejes de simetría, está bien. Gracias. ¿sí? Se anulan cuando son ejes de simetría. ¿Está? Sí, profe, joya. Gracias. Bien. Entonces, volviendo acá al ejercicio. Lo mismo va a tener, volvamos a ver si nos dan como dato, respecto al par de ejes X, Y, vamos a tener que el momento estático, fíjate acá, es 0, Sí, bueno, coincide con el eje de simetría. porque coincide con el eje de simetría. Bien. Ahora venimos acá. Nos están pidiendo que lo calculemos respecto a este punto, ¿sí? Y va a ser tan simple como esto. Va a ser el área, por ejemplo, de la semicircunferencia. El área de la semicircunferencia por esta distancia. Espérate, volvemos para atrás que creo que lo tenía indicado acá. Déjame. Por esta distancia IG2 respecto al eje Z. Por esta distancia que va a ser, acá no lo tengo, perdóname, esta distancia desde el baricentro de la circunferencia hasta el baricentro de toda, el baricentro total, el baricentro de las tres secciones, ahí está. Te lo vuelvo a explicar porque no fui claro. Vos agarrás esta semicircunferencia, tiene su baricentro, tiene su área. Su baricentro tiene una distancia respecto de Y y respecto de Z, respecto a este baricentro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí. ese Y por Z, que son esas dos distancias, por el área de esta semicircunferencia, te va a dar el IZ y el JIC respecto del baricentro de toda la figura. Perfecto, profe. Lo mismo vas a hacer con el perfil UPN. El perfil UPN tiene su baricentro acá lo tiene, su baricentro acá, el baricentro de toda la figura está por acá, entonces vas a tener una distancia en Y y una distancia en Z, multiplicada por el área de toda esta, del perfil UPN, te va a dar
este O valor, sea, el área por las dos, por la distancia en mi por la distancia en z, no sumo nada. exactamente, Es todo por. Y ahí tenés que tener en cuenta los signos, ¿eh? Si esas distancias son negativas o positivas. Sí, sí. O sea, profe, el G vendría a ser, o sea, es el centro de coordenadas del baricentro de la figura completa. Sí, tal cual. Ok. Este baricentro es de toda la figura completa. Ok. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Qué fecha tiene de entrega ¿Qué ser? Perdón. el TP2? A partir de hoy, 15 días, o sea, el lunes que viene, no, el otro, 14 días. ¿No? Estamos hablando de 23 de mayo. Dejo de compartir. Ahí está. ¿Alguna consulta, chicos? No, profe. No, profe. Hoy vamos a cortar temprano porque terminamos con el objetivo que era este trabajo práctico. Si hay alguna duda, no tengo problemas. De mi parte no, profe. Bueno, antes que se vayan todos, quiero, bueno, Franco Buceta, aguantame un poquito. Sí, profe, acá estoy, me espero. Dale, Andrade Damián, ¿está? No. González Facundo y Tortosa Lautaro. No. Profe Hernáez, ¿a usted se comunicó con usted para algo? Hernáez Pablo. Porque está en nuestro grupo y no lo pudimos ubicar. Ah, bueno, para decirme Hernández Pablo. Hernández Pablo, es uno de los grupos que armé yo. Bueno. Claro. O sea, Bueno. con los otros 3 chicos sí, nos comunicábamos, hicimos el trabajo, todo, pero a Hernáez no lo pudimos ubicar. Bueno, le voy a mandar un mail a ver qué estaría pasando. Tal. Profe, yo a Andrade lo conozco, si quiere me puede decir lo que le tenga que decir y yo después le mando un mensaje. Bueno, mira, decirle que, bueno, está en lista y que tendría que participar de los trabajos prácticos, que estaría bueno que, bueno, mandarle el mail y que me mande uno a ver si o le generamos un nuevo grupo o lo incorporamos a algún grupo. Siempre y cuando la curse, ¿no? Que la esté cursando. Ahora, si no la va a cursar, ya... Bueno, ahora le aviso. Dale. Creo que en el grupo nuestro somos 4, así que si usted no tiene problema, se puede meter ahí, creo. Sí, igual primero viste que me escribe que quiero saber si la va a cursar o qué. Perfecto, ahí le digo que le mando un ¿Te mail. parece? Maximiliano, ¿me estás hablando? Sí, soy yo, sí. Maxi. Sí, Maximiliano, mirá, yo en el grupo de ustedes tengo a Torres, a Beglio, Salimbeni, a vos, Sanek y a Verame. Sí, pero hay uno que no lo pudimos contactar, creo que es Salimbeni. ¿Salimbeni es el apellido? A ver, Beglio, Salimbeni, Sanek. Sí, profe, Lautaro Beglio, justamente yo hablé hace un ratito, tuvo un problema parecido al mío, pero a él lo habían anotado, así que la idea es hacer grupo entre Buceta y Beglio y no sé si alguno más.
Lo que pasa es que Beglio ya tiene un grupo asignado. Ah, ok, perfecto. Dale. A Salimbeni le mandamos un mail, profe, y para ver qué onda, porque no aparecía y no ¿No contestó? apareció. Bueno, Así que no. también le escribo. Claro, este chico Beglio, profe, es el que Sí. no apareció. Beglio Salim, creo que tiene doble apellido. Ese Sí. chico que no Bueno. lo hizo con nosotros. Bueno, le escribo a ver qué está pasando. Ok. ¿Hay algún otro grupo que esté teniendo problemas así con que no se pueden